¿Qué tal? Buenas noches. El presidente Sánchez Serén no sale bien parado en la última encuesta de la UCA. De eso y más hablamos hoy, en 8 en punto. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por estarnos acompañando aquí en Canal 33. Tenemos un programa lleno de varios temas, así que vamos a presentar sin mayor preámbulo a nuestros invitados. Esta mañana o esta noche nos acompaña el diputado Juan Valiente, diputado por el partido Arena. También nos acompaña Patti Valdivieso, también diputada por el partido Arena. Y también nos acompaña Carla Hernández, también diputada por el partido Arena. Diputados, bienvenidos a 8 en punto. Compartir. Todavía me cuesta de repente decir buenas noches o buenas noches. Así es, así te vemos. Estar en la mañana y en la noche, pero entendemos. Así es. Bueno, vamos a comenzar entonces hablando de una noticia que se ha dado en las últimas horas. Básicamente, el fiscal general de la República ordenó remover del cargo a la fiscal electoral Rosa Evelyn Alvarado, tras múltiples quejas por su militancia en el FMLN. Quisiera comenzar contigo, Juan, para que valores este tema. Bueno, evidentemente era algo que esperábamos, precisamente porque uno de los retos que tiene el fiscal y todas las autoridades que tienen algún involucramiento electoral es precisamente garantizar la confianza en las próximas elecciones. Y al haber sido la fiscal electoral una candidata alcaldesa del FMLN, pues precisamente pone en tela de juicio su capacidad de ser imparcial y de poder intervenir en el proceso electoral que se avecina de una manera correcta. Entonces, a mi juicio, la decisión del fiscal es una decisión buena para el proceso, una decisión que esperábamos no solo los sectores políticos, sino que creo que los sectores ciudadanos que demandan un proceso electoral transparente y limpio, y me parece correcto. Patti. Totalmente de acuerdo con mi colega Carlos. Creo que estamos viendo cuál es el tipo de actuación del gobierno del FMLN, poniendo personas que son militantes y al mismo tiempo fiscales electorales. Creo que es totalmente reprochable y felicito al fiscal por esta acción y creo que así debe ser transparente. El pueblo salvadoreño merece que se le trate con respeto y eso es ejercer el respeto hacia el pueblo salvadoreño. Ahora, Carla, ¿habían ustedes discutido esto en la fracción legislativa antes de que se diera, digamos, esta decisión de parte del fiscal? De hecho, era una de nuestras preocupaciones de cara a las próximas elecciones. Yo me uno a la felicitación al fiscal general. Nosotros hemos visto cómo el gobierno del FMLN ha querido replicar las acciones que se hicieron en Venezuela para poder robarse las elecciones y vemos pues con buen ojo esta decisión que es muy valiente, que realmente va a garantizar que la población esté un poco más segura en cuanto a la hora de emitir su sufragio. Ahora, hablando ya que nos metimos en este tema electoral, la encuesta de la UCA este día, entre las instituciones que menor credibilidad tienen desafortunadamente en este país, en el antepenúltimo lugar se encuentra el Tribunal Supremo Electoral. Patti. Bueno, yo creo que eso nos tiene que dar un mensaje a todos los políticos. Creo también que el Tribunal Supremo Electoral, sus magistrados y todos los que están ahí manejando el Tribunal Supremo Electoral tienen que recibir ese mensaje y demostrar que van a velar porque las elecciones sean transparentes y de verdad se respete la decisión del pueblo salvadoreño. Tenemos el ejemplo de lo que sucedió en la elección pasada de diputados y alcaldes. ¿Qué pasó con el recuento de votos de San Salvador? Que tuvimos que pasar un mes más sin resultados. Eso no debe volver a pasar. Tenemos el caso de esta empresa Smartmatic. Sabemos que tiene muy mala evaluación y ha cometido fraudes, por decir así. De eso ha sido acusada en diferentes países. Entonces, tenemos que buscar soluciones y presentarle al pueblo salvadoreño algo claro y transparente. Y eso es responsabilidad del tribunal y creo que lo deben hacer. Y el pueblo salvadoreño debe sentirse tranquilo y eso sí, aunque no cambien la empresa Smartmatic, yo invito al pueblo salvadoreño que salgamos todos a votar, ejerzamos nuestro voto y no permitamos
que nos frustren y que nos dejen en casa. No, todos vamos, ejerzamos nuestro voto, nuestro país, y nosotros merecemos hacer lo posible por salir de este hoyo en que nos tienen. Bueno, Juan, y a un par de meses de esta elección municipal y de diputados, ¿no hay nada que se pueda hacer entonces con la compañía que se designó para que sirva para contabilizar los votos? Bueno, pareciera que por la cercanía del proceso electoral y los procesos internos de licitación del tribunal, todos los magistrados han dado declaraciones que no tienen alternativa. A mi juicio, ese es el tipo de acciones que precisamente genera desconfianza en los ciudadanos. Si las cosas se hubieran hecho bien desde un inicio, probablemente tendríamos otra percepción de los ciudadanos, pero al final dicen sí, aún los magistrados que no están vinculados al FMLN, como lo es el presidente del tribunal, dicen que saben del mal nombre, de la mala reputación de esta empresa, pero que era la única que entró y entonces ni modo. Entonces, como que El Salvador merece más y los ciudadanos merecemos más de los funcionarios, y precisamente por eso es que hay ese nivel de desconfianza y deterioro de la confianza en el sistema político y en los partidos políticos. Ahora, parte quizás también de lo que ha pasado con el Tribunal Supremo Electoral y la falta de credibilidad que tiene de acuerdo al último sondeo de la UCA, es algunos movimientos que de repente se dieron en los últimos meses. El FMLN, por ejemplo, acusó en su momento a que son personas relacionadas al Partido Arena los que de repente interponen demandas en la Sala de lo Constitucional, y producto de esta, una de las últimas resoluciones fue que se separa al magistrado Ulises Rivas del Tribunal Supremo Electoral. Y para el Frente ese es un movimiento de parte del Partido Arena de tal manera que tenga una mayoría de magistrados a favor, y que ahí se podía haber estado fraguando un fraude, decían ellos. Mira, yo creo que el FMLN se ha caracterizado por echarle la culpa a Arena o a la Sala de lo Constitucional de todo. Y no es secreto que ellos viven diciendo que la Sala trabaja en función de Arena. Si eso fuera así, las cajas se hubieran abierto y Sánchez Serén muy probablemente no fuera presidente. Yo creo que tampoco es secreto para la población que hay muchas decisiones en el Tribunal Supremo Electoral que se han tomado a discrecionalidad por el presidente precisamente del tribunal, que ha estado en algunos momentos a favor de la agenda del FMLN, y eso no es secreto y la población no lo ignora. Sin embargo, yo quiero hacer un llamado y aprovechar, como decía Patti, no nos quedemos en casa, hay que salir a votar, no hay que permitir que otros decidan por nosotros. Y a los ciudadanos que les tocó el privilegio de estar en las mesas, en los conteos, ustedes van a ser los vigilantes de que este proceso electoral sea lo más transparente posible. Eventualmente, con una empresa como Smartmatic podríamos estar preocupados de un fraude. Sin embargo, los ciudadanos que van a estar en las mesas podrán garantizar que este proceso sea lo mejor para El Salvador. Así que hacer esa invitación, no rehúsa el derecho que se le da de ir a votar, y por favor, apóyenos cuidando en las mesas. Ahora, es por el bien del Salvador. Carla, específicamente, ¿qué le critica el Partido Arena al señor Julio Olivo, magistrado presidente? Mira, hay muchas decisiones que él las ha tomado arbitrariamente. Creemos que no se ha actuado en muchas ocasiones como organismo colegiado, y esas cosas deberían de parar. Pasa también por tener un Tribunal Supremo Electoral que realmente sea independiente, que no dependa de cuotas partidarias, sino que vele por un proceso transparente, que no tenga vicios de corrupción. Ahora, Patricia, hay algo que entiendo mucha gente podrá percibir como algo completamente positivo, y es la ciudadanización de, digamos, la gente que va a servir en las juntas receptoras de votos. Esto se hizo un sorteo para ver quiénes son los que formarían parte, pero ¿no han valorado ustedes que de repente podría ser preocupante que producto de esa rifa, que es al azar, de repente queden agrupadas en algunas mesas receptoras de votos personas que son afines a un solo partido político? Es preocupante, Carlos, es preocupante porque no sabemos en realidad cómo va a actuar la gente también, porque están haciendo que sea algo obligatorio que vayan a cuidar mesas cuando tal vez nunca han ido. Eso me preocupa aún más, porque yo creo que una vez estás en la mesa y estás dispuesto a cuidar y a defender la democracia y el sistema de libertades que tenemos, cuando tú cuidas esa mesa de votación, tú tienes un compromiso muy grande con el país. Ahora, en esta ocasión que lo han cambiado a tan corto tiempo, yo cuando ando en comunidades he recibido muchas quejas,
Yo les explico que esto es por el país, es por el bienestar del país y que es complicado y me dicen, bueno, ¿y qué pasa si no voy? ¿Y qué pasa si quiero pagar la multa? Entonces es preocupante, pero yo estoy segura que el pueblo salvadoreño va a responder y se va a ir a cuidar las mesas, a cuidar las urnas y a defender los votos, porque no es para defender a ningún partido político, es para defender la transparencia y que todo El Salvador tenga los resultados que desean, la expresión del pueblo en las urnas. Y eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Yo invito a todo el pueblo salvadoreño que, aunque yo sé que es bien sacrificado porque llegan a las 4 de la mañana, aparte yo entiendo que ya hubo primer capacitación y faltaron muchas personas, pero creo que nos debemos esforzar en esta ocasión y sacrificar siempre por el bienestar del país. Ahora, Juan, si el pasado es un predictor del futuro, nosotros hemos visto que en las juntas receptoras de votos, los miembros de las juntas a veces no necesariamente se especializan en contar los votos, sino en descontar los votos o anular los votos. De ahí, por lo menos, mi preocupación de que en una república tengamos en una mesa receptora de votos gente afín a un solo partido, porque no solo van a descalificar al opositor, sino incluso a los no partidarios o al no partidario que ha calificado. Bueno, mira, yo creo que el país, de alguna manera, en su sistema electoral está en una transición de un sistema de alguna manera dominado por la partidocracia que fue, digamos, incluso configurado en los acuerdos de paz, a un sistema electoral que sea menos involucrado, menos ligado a los partidos políticos. Es un reto porque ciertamente nos falta mucho en cultura política y educación. Yo esperaría que poco a poco vayamos mejorando. Ciertamente tiene riesgos, pero el llamado sería que los ciudadanos vayamos cada vez tomando conciencia no solo de nuestro poder y de nuestros derechos, sino de nuestras responsabilidades y lo que tenemos que hacer por el país. Y yo llamaría precisamente a que antes en las juntas receptoras de votos los miembros eran propuestos por los partidos políticos, básicamente de sus mismos afiliados. O sea que de igual manera el Tribunal Supremo Electoral se conformaba por los representantes de los 3 partidos mayoritarios en las elecciones anteriores y por representantes del tribunal que proponía la Corte Suprema de Justicia, las mesas también eran conformadas por los partidos políticos. De alguna manera el supuesto era que uno vigilaba que el otro no hiciera trampa, más que una visión positiva de garantizar un proceso transparente y libre, era un proceso como confiscatorio de auditoría. Ahora el reto es diferente. Ahora el reto es que los ciudadanos tomen conciencia de su papel y realmente hagan lo mejor posible por el bien del país. Y que si tienen algunas simpatías, que eso lo dejen de un lado, porque lo que importa al final en la mesa es el futuro del país y el futuro de la democracia. Ahora, eso no es algo muy difícil de pedir en un país tan polarizado como el nuestro, es decir, gente que realmente se comporte como ciudadanos de una república antes de simpatizantes de un partido. Mira, yo sé que es algo difícil de pedir, sin embargo, también la veíamos difícil la primera vez que fue la votación por rostro. Hubo una resistencia impresionante, hubo quejas en muchos lugares, precisamente para conservar el status quo, pero lo que hemos visto es que el país ha evolucionado y yo he visto las virtudes y he aprovechado las virtudes del voto por rostro y ahora el ciudadano se siente más empoderado para pedirle cuentas a los diputados a los que les dio el voto. De la misma forma va a suceder con este sistema en la que hay participación ciudadana. Al principio, por naturaleza, todo cambio genera una resistencia, pero eventualmente con el tiempo y cuando vayan avanzando los procesos electorales, definitivamente el ciudadano va a ver la ventaja de ser partícipe de todo el proceso electoral de principio a fin. Bueno, con esa idea nos vamos a quedar. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de qué tan bien o mal parado se vio el presidente Sánchez Serén. Antes de eso, para que nunca cambie lo mejor de El Salvador, nosotros estamos cambiando por usted. Este segmento es presentado por Banca On del Banco Agrícola. Múltiples soluciones digitales para que haga su transacción en el lugar y el momento que lo desee. Ya volvemos. Bueno, gracias por continuar con 8 en punto. Antes de que pasemos al siguiente tema, esto me parece
lo que piensa mucha gente, ¿no? Fausto Sorto nos escribe desde Santa Rosa de Lima, en La Unión, nos dice: ¿cómo quedamos los salvadoreños que salgamos elegidos para ir a cuidar mesas y unas? Carlos, eso es obligados a servir de mozos para que gente corrupta, dice, salga electa y nosotros por $20 de paga. Eso no es defender el voto y la democracia. Bueno, los comentarios de nuestra gente, ¿no?, que nos está viendo en 8 en punto. Pasemos al siguiente tema. Pongamos en pantalla entonces el resultado de la encuesta de la UCA, cuando preguntaban acerca de la evaluación que la gente percibía, tenía o le iban a dar al presidente Sánchez Serén. La nota es de 4.57 en una escala del 0 al 10. Es decir, sale mal evaluado, y no solamente eso, vemos un declive en las notas que las personas le han dado al presidente en los últimos años, desde 2014 que se está haciendo esta medición. Quisiera comenzar contigo, Patricia. Sí, pues mira, Carlos, primero creo que no es de extrañarnos estos resultados de esta evaluación. Si vemos cómo está viviendo los salvadoreños, la calidad de vida es peor que antes. Es peor, y eso te lo dice cualquiera cuando vas a las comunidades y en la calle. Y lo sentimos todos los días los salvadoreños. Tenemos un presidente ausente, porque de repente se desaparece cuando hay problemas que son drásticos en el país, una emergencia, él de repente no está. Y es una soledad total, como que no hay presidente. Entonces, ¿qué podemos esperar cuando tenemos en el país menos oportunidades para los jóvenes y para todos? Cuando tenemos en el país la inseguridad ya que es intolerable, y cuando no hay fuentes de empleo. Entonces, tener un presidente ausente, no tener a nadie allí, es lamentable, y creo que los salvadoreños lo están expresando, y no lo está diciendo Arena, lo está diciendo el pueblo. Y todos tenemos que escuchar al pueblo, para eso estamos cada quien en nuestros cargos. Pues yo lamentar, y sí tengo que reconocer que es el peor evaluado de la historia, y creo que así lo dice la misma UDOP. Ahora, Juan, funcionarios del gobierno y también del partido FMLN lo que han dicho es que básicamente son los medios de comunicación como divulgadores de información los que básicamente lo que están transmitiendo es simplemente escepticismo, o digamos, y pesimismo hacia la situación del país, y que el presidente Sánchez Serén, a pesar de no ser visto como era visto tal vez el presidente Saca o el presidente Calderón Sol, es un presidente que está trabajando por la gente y que el nivel de vida en este país realmente ha mejorado. Bueno, realmente lo que podemos decir es que esta encuesta no es de una institución de la cual el FMLN deba sentirse alejado. De hecho, la UCA, digamos, históricamente ha sido de las casas encuestadoras con buena credibilidad, pero que en algunas situaciones incluso ha tenido resultados que han sido adversos a Arena y que no han concordado con los resultados electorales, en una incluso por 10 puntos. Sin embargo, si ahora la UCA dice que la gente piensa que el presidente va en claro declive, porque si llega ahorita a 4.5, quiere decir que las elecciones de marzo de 2019 va a llegar abajo de 4, seguramente alrededor del 3.5. Sí es lamentable que no hay un esfuerzo serio de los funcionarios del gobierno actual por sintonizar con lo que está pasando en el país, por empatizar con la gente y entender lo que realmente está pasando, y de esa manera poder reaccionar. Yo leí recientemente un artículo de un articulista conocido del país, donde dice efectivamente que la ideología a veces funciona como orejera para los burros, y que les impide ver datos de la realidad que no concuerdan con su modelo o su visión de la realidad, de la situación. Y pareciera que algo así está ocurriendo, que el FMLN y sus funcionarios están siendo incapaces de ver las señales de lo que efectivamente está mal, y al ser incapaces de verlo, posiblemente no van a reaccionar, un poco como lo que pasó con el TPS. Hoy salía en las redes sociales algo que parece sintomático. Si el 15 del mes a alguien le dicen, mira, llegas hasta el 30, no sale celebrando que tiene 15 días más de trabajo, sale deprimido diciendo me echaron. Entonces, ese tipo de interpretaciones de un mismo hecho, y que el gobierno sale celebrando la prórroga, suena realmente a una disonancia con lo que la gente está viviendo y sintiendo. Ahora, Carla, también funcionarios del gobierno lo que han dicho es que, a diferencia de las administraciones anteriores, incluyendo el presidente Funes, el presidente Sánchez Serén no hace demasiada publicidad de lo bueno que está haciendo su gobierno. Bueno, mira, primero te quiero decir una cosa. El FMLN, cuando la encuesta de la UCA lo favorece, la divulga y hasta la enmarca.
Cuando no le favorece, la cuestiona. El 54.6% de la población dijo en esta encuesta que la pobreza aumentó. El secretario técnico decía hace unos días que han disminuido las desigualdades en El Salvador, y tiene razón, porque hoy cada vez son más pobres todos. Esa es la realidad y esta encuesta lo dice, es el sentir de la población. Yo creo que no es una cuestión de que haga poco en publicidad, porque los festivales del buen vivir que transmiten en Canal 10 y en otros medios de comunicación, y el presupuesto, que cuando entremos al presupuesto vamos a ver el presupuesto de la Presidencia de la República para hablar si de verdad no tienen suficiente dinero para divulgar las obras que están haciendo. ¿Cómo es posible, dime, que el 51% opina que la situación económica empeoró? Lo dice la encuesta de la UCA, no lo está diciendo Arena. Es porque la gente le está tocando en su pellejo la precaria situación en la que nos encontramos actualmente, en donde tenemos al año 50,000 jóvenes que salen para insertarse al mercado laboral y únicamente 10,000 están encontrando trabajo. Esta encuesta refleja el sentir de lo que viven los salvadoreños a diario, y mal hace el presidente en negar esa realidad. Incluso decía él en las declaraciones por lo del TPS, estamos listos para recibir a nuestros hermanos. ¿Con qué estamos listos, presidente? No hay empleo, no hay inversión, no hay seguridad. Van a disminuir las remesas familiares, va a haber más gente sin ingresos porque dependían de esas remesas. ¿En qué estamos mejor, presidente, si la misma encuesta de la UCA, que es una institución a la que ustedes le han otorgado credibilidad, hoy les está diciendo que es el peor evaluado de la historia? Yo no creo realmente que sea cuestión de publicidad. Publicidad han gastado a diestra y siniestra y nos la tenemos que almorzar, desayunar y cenar todos los días en todos los medios de comunicación. Lo que no tienen es capacidad, y eso ha quedado reflejado en esta encuesta que hoy conocimos. Ok, ahora en esta encuesta también, Juan, algo que ha quedado reflejado es que casi el 60% de la población tiene muy poco interés o nada de interés en participar en el proceso político que se avecina. No solamente eso, en el penúltimo lugar de las instituciones con menor credibilidad se encuentra la Asamblea Legislativa, y los que se encuentran en último lugar son los partidos políticos. Tú corriste con un eslogan que fue la sensación para algunos o para muchos, dependiendo de dónde lo ves, en la elección pasada, un político menos. ¿Cuál es tu valoración sobre este punto? Porque ha sido muy crítico de la partidocracia. Bueno, yo creo que efectivamente lo que sigue pasando en el país habla de lo mucho que falta por hacer para recuperar la confianza de los ciudadanos. Y el mismo proceso de presupuesto que ahora vamos a discutir lo revela. Celebramos, la mayoría, digamos, de los partidos políticos celebran el presupuesto y celebran que al Ejecutivo se le hayan congelado las plazas, pero no mencionan, y la gente lo sabe, no mencionan que en la Asamblea Legislativa se han puesto de acuerdo todos los partidos políticos para aumentar el presupuesto de plazas en $3.4 millones para el año 2018. O sea, un poco como diciendo que ahorren los demás, que sean austeros los demás, pero a nosotros no nos toquen ni nuestras plazas ni nuestras contrataciones. Entonces, yo sí creo que lo que dice la encuesta es que todavía hay espacio, y bastante, para que los partidos políticos demostremos lo que somos, no lo que decimos, lo que hacemos. Entonces, digamos, yo creo que Arena tiene un reto interesante porque en la propuesta legislativa del periodo 2018-2021 hay un apartado de transparencia, y en el apartado de transparencia se habla de una ley de austeridad. Yo quisiera que empezáramos ya a ponerle dientes a esa ley de austeridad, y de hecho propondré en unos días una propuesta que elimine los privilegios para los miembros de Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Yo esperaría que todos específicamente? Bueno, mira, tienen 2 vehículos, no tienen un celular, tienen 4 celulares, tienen vales de gasolina, además de recibir los gastos de representación en transporte que recibimos todos. Entonces, yo creo que hay espacio para demostrarle a los ciudadanos de lo que estamos hechos. Y es importante que todos mis colegas en el Partido de Arena se unan a esta iniciativa para decirle a la población realmente lo que vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno. ¿Tienen dudas? Entonces empecemos a actuar en la línea de lo que vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno. Entonces yo sí creo que hay ese espacio, y lo que revelan las encuestas es que todavía
la población no ve cambios en la clase política y nosotros estamos encargados de liderar ese proceso de cambio para restaurar la confianza. Ahora, lo que plantea Juan, Patricia, es un reto bien interesante. De hecho, si mal no recuerdo, hace un par de semanas algo que indignó a buena parte de la población eran los bonos que se recetaron buena parte de los diputados para Navidad. Y la gente le indigna porque en este país el 80% de la población, según el Banco Mundial, sobrevive hasta con $300 al mes, es decir, con $10 o menos. ¿No debe el partido Arena en ese punto entonces tomar la bandera de la transparencia y decir, y de la austeridad, ya que hay que poner entonces el dinero donde está su boca? Yo creo, Carlos, que el pueblo salvadoreño, la gente tiene razón en tener esta frustración con los políticos. O sea, hemos visto de todo, pero yo sí tengo que decir que no todos los políticos son iguales. Tengo que explicar, y todos lo sabemos, que a veces uno piensa que los políticos son todos corruptos. No, en todo lugar donde se reúnen personas hay de todo tipo de gente. Y podemos poner ejemplos como en una misma familia. Hay personas buenas y personas no tan buenas a veces, y a pesar de tener la misma educación, creo que ojalá que no generalicemos, y el poder de decisión está en las manos de mis hermanos salvadoreños. Ahora tenemos la ventaja y esta nueva forma de elegir a nuestros representantes en la Asamblea Legislativa, que es el voto por rostro. Y este es un arma que debemos utilizar todos los salvadoreños y aprovechar de ella, porque con ese voto por rostro vamos a saber cómo actúa, cómo ha trabajado ese diputado, y si lo vamos a premiar con nuestro voto o si lo vamos a castigar. Creo que estas son las cosas que vienen a beneficiar a cada uno de nosotros en El Salvador, y digo nosotros porque yo también voto, saber por quién voy a votar y a quién no. Porque esos resultados, y que obligar a los políticos a que todos no tengan una rendición de cuentas, eso creo que es lo más sano, la rendición de cuentas. ¿Qué hizo en su periodo? Que cada año den rendición de cuentas, porque solo así los salvadoreños vamos a saber si está trabajando y si está cumpliendo por lo que yo lo tengo contratado. Ok. Ahora, Carla, quiero leerte un comentario de alguien que nos escribe a nuestro Twitter, @8en.es. Don Guillermo Saldaña dice lo siguiente: estoy de acuerdo con el diputado Valiente. A los políticos les hace falta mucho para que nosotros como población confiemos en ellos. El problema de nuestros diputados, dice, es que solo hablan de realizar cosas positivas para el país, pero no lo muestran. Y él pone un ejemplo, bono navideño. Pero, por ejemplo, nosotros hemos visto de repente diputados o dormidos en la sesión legislativa, o viendo sitios de adultos, o viendo Facebook, o prestando un vehículo que no tenían que prestar y su hermana acaba en Nicaragua, o de repente alguien contratando personas que son de su círculo familiar para la Asamblea. En el peor de los casos, también la encuesta de la UCA lo dice, un 70 y pico % de la población cree que la aprobación de la reforma de pensiones, por ejemplo, no fue algo que favoreció a la población, sino que favoreció de repente a los que estaban interesados y detrás de mantener el actual status quo en el sistema de pensiones. Yo también lo creo, por eso no voté. Y lo que te quiero decir es que la gente tiene razón. Están cansadas de los abusos, están cansadas de las negociaciones debajo de la mesa, y creo que hemos dado pasos importantes en esta legislatura para romper esos acuerdos oscuros. Y quiero darte un ejemplo del que nosotros tres fuimos parte: la elección del fiscal general. Todo apuntaba a que Luis Martínez se iba a reelegir, y hubo un grupo de diputados valientes, incluyendo al diputado Valiente, que no estábamos de acuerdo con la reelección. Y no son decisiones fáciles de tomar, sobre todo porque cuando hay una votación diferenciada todo el mundo habla de división. Yo no le llamaría división, sino que hay una diferencia de criterio para tomar la decisión. Y creo que eso se ha visto bastante marcado en esta legislatura, y yo creo que eso es un avance positivo. Quiero decirte que tu servidora, cuando inició la legislatura, yo publiqué la lista de mi staff, quienes trabajaban conmigo y cuáles eran sus perfiles, porque la gente tiene derecho a saber esas cosas que son importantes. ¿Qué van a hacer? ¿Cuánto es el presupuesto que tiene para ese equipo que usted va a contratar? ¿Tiene 20 asesores? ¿Tiene uno? Esas cosas, yo creo que hemos avanzado, Carlos. Sin duda hay mucho por hacer, y parte por el hecho de que esos acuerdos o negociaciones que se llevan a cabo en la Asamblea Legislativa, que son más para servirse que para servir, lleguen a su fin.
No todos los cambios se dan de un día para otro, pero sí hemos dado pasos importantes y yo quiero reconocer que hay un gran esfuerzo y como decía Pati, no todos los diputados, ni todos los políticos, ni todos los funcionarios son iguales y los podemos meter en una misma buchaca. Hay de funcionarios a funcionarios y de políticos a políticos. Y la virtud del voto por rostro es que hoy el ciudadano puede estar vigilante de lo que estamos haciendo. Y es importante que ellos estén pendientes de nuestras redes sociales, de lo que estamos diciendo, de cómo actuamos y de que lo que decimos sea lo mismo que hacemos. Porque hay unos que llenan unas grandes letanías escribiendo cosas y cartas de amor y a la hora de actuar se les olvidó lo que habían escrito o lo que habían dicho en las entrevistas. Entonces yo creo que el salvadoreño debe de estar vigilante y por supuesto reconocer que hay mucho más por hacer. Y bueno, si Dios nos da la oportunidad y los salvadoreños también, pues seguiremos marcando esa diferencia en la Asamblea Legislativa. Ok, quiero que vayamos ahora al siguiente tema y es otra pregunta también de la encuesta de la UCA. Quiero que pongamos en pantalla la intención de voto para este próximo marzo, para las elecciones de diputados. Aparentemente sería el partido Arena el que estaría en ventaja con respecto al resto de partidos. Arena tiene el 30,8% de intención de voto, el FMLN tiene el 22,7%, Gana tiene 3,8%, PCN 2,2%, otros partidos 1,7%. Los que no saben o creen que el voto es secreto, bueno, el voto secreto es 38,8%. Patricia. Pues a mí me alegra, por supuesto, me agrada que tengamos mayor cantidad de diputados y el porcentaje nos favorezca y tengo que decir que ese es el reflejo del momento. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir adelante, esto solo es la fotografía del momento y son herramientas que sirven para ver eso, pero nosotros debemos estar enfocados en de verdad actuar y trabajar por un mejor El Salvador. Ese debe ser nuestro interés. Y por supuesto, defender nuestro sistema democrático y de libertades, que tenemos esta elección que viene pronto y todos debemos estar enfocados en que esto sea transparente y sea lo que de verdad la gente expresó en las urnas. Yo te quiero mencionar también que, no lo pude mencionar antes, pero hay nuevas propuestas muy interesantes. Yo hice una propuesta recientemente que fue para quitar el fuero a nosotros, a los diputados y a otros funcionarios públicos que gozamos de él cuando se trate de delitos comunes. Mis colegas aquí me acompañaron en esa propuesta y creo que esas son las nuevas tendencias que tenemos en política y tenemos que abanderarlas y ser de cara a la población y demostrar que podemos hacer más y que queremos hacer las cosas bien. O sea, en El Salvador vamos a tener un mejor país siempre y cuando los salvadoreños vayamos y elijamos a las personas que de verdad nos van a responder para llevar a cabo ese trayecto que queremos para una mejor calidad de vida. Ahora, Juan, José Caballero nos escribe arroba 8 en punto, nos dice lo siguiente: por lo visto en las encuestas a Arena le está dando resultado la campaña de bloqueo económico y desprestigio hacia el gobierno actual. Es decir, que con la realidad polarizada que tenemos y como todo se mira a través de ese cristal de los adversarios, esta persona, el señor Caballero, básicamente argumenta que el bloquear al gobierno le resulta a Arena, aunque funcionarios del FMLN han dicho que eso es ser una oposición desleal. Bueno, realmente nuestro interés y nuestras acciones jamás han demostrado que lo que queremos es bloquear al gobierno. Lo que nosotros hemos buscado en las decisiones que se toman, especialmente en la Asamblea Legislativa, es que se tomen las mejores decisiones en beneficio de los ciudadanos. Y entonces, si recuerda el señor Caballero, en el 2016, para hablar del tema de presupuesto que vamos a entrar próximamente, en 2016 autorizamos la emisión de 550 millones en bonos precisamente para fortalecer las finanzas del Estado. Una decisión que incluso mis dos colegas aquí presentes no estuvieron de acuerdo, pero al final la mayoría de Arena votó por eso. En el 2017, hacia el mes de octubre, a finales de año, votamos otra emisión de 168 millones para complementar el presupuesto 2017 que había sido declarado inconstitucional. Entonces, realmente ese discurso que Arena bloquea y por eso estamos así, eso no es cierto. Si estuviéramos, digamos, si los resultados respondieran precisamente a ese disque bloqueo, entonces nosotros tendríamos un 60% de aprobación y el gobierno tendría un 5%, el FMLN tendría un 5%, y no es así. La diferencia todavía es relativamente poca para el deterioro gravísimo
que tiene la situación de los salvadoreños en el país. Y entonces yo creo que ciertamente, como dice la diputada Valdivieso, todavía tenemos que trabajar en garantizar que ese 40% que ahorita no quiere participar o está descontento se involucre y nos ayude a construir un mejor El Salvador. Ahora, nosotros conversamos con los directores de este sondeo que hizo la UCA, y algo de lo que nos dijeron es que no es necesariamente que Arena esté encima del partido FMLN por méritos propios, sino que simplemente la confianza en el FMLN se ha venido erosionando en los últimos 2 años. ¿Tú estás satisfecha con el rol que el partido Arena ha jugado como oposición? Creo que podemos hacer más. Hay que ser honestos, hemos hecho cosas importantes, pero tal vez no las hemos comunicado como debe de ser. Como decía Juan, hay mucha gente que desconoce todo el financiamiento que con votos ha concurrido Arena para darle a este gobierno. No se pueden quejar que no se les ha acompañado. Yo soy una de las escépticas que sigo creyendo que aunque se les dé el dinero no lo van a usar para lo que lo piden. Sin embargo, han tenido el acompañamiento en las medidas extraordinarias, han tenido el acompañamiento en préstamos, han tenido incluso el acompañamiento en la contribución especial que se suponía iba a ser para seguridad, y la gente sigue caminando insegura por las calles. Por supuesto que podemos hacer más, pero también tenemos que comunicar mejor las cosas que como oposición hemos hecho. Ahora, hay propuestas importantes. Disentir de lo que tú dices, porque por ejemplo le pusieron problemas para la aprobación del préstamo para la planta de transferencia de agua de Las Pavas y ya tiene el primer préstamo. Y el préstamo de los caminos rurales. La diputada Lorena Peña se ha quejado mucho de que Arena no dio los votos. Yo quiero decirte que para Las Pavas ya tiene el primer préstamo aprobado con los votos de Arena. Ellos quieren el otro préstamo, pero cuando ves una institución como ANDA que sube 11 millones en remuneraciones, cuando no tiene para construcción de infraestructura, cuando tenés a un ANDA que ha subido 3 veces las tarifas a los salvadoreños y no ves a dónde se ha ido ese dinero porque en inversión de obra no se va, y están pidiendo más préstamos, por supuesto que tenemos que ser cuidadosos, porque aquí lo que ha sucedido, Carlos, es que a este gobierno le limpiamos la tarjeta de crédito y cada vez que la tiene limpia la va a topar. ¿Qué papá responsable le va a dar limpia la tarjeta de crédito a su hijo cuando cada vez que se la pone a cero la va a topar con $2,000, $3,000? Eso es lo que ha sucedido con este gobierno. No es que Arena no les haya acompañado. Lamentablemente el dinero se ha ido en otras cosas, y como decía Juan, más adelante vamos a hablar del presupuesto y vamos a ver ahí dónde están esos millones que se les aprueban todos los años para financiar el presupuesto. Ok, vamos a la pausa, regresamos en unos minutos y hablamos acerca del presupuesto y por qué no votaron estos diputados que fueron los disidentes. Ya volvemos. Derrumbe, ¿no? Bueno, gracias por continuar con 8 en punto. Vamos a hablar acerca del presupuesto general de la Nación. El diputado Valiente, usted no votó, Patricia tampoco, ni tampoco Carla. Quiero enumerar algunas de las razones que usted nos dio, diputado Valiente, y nos dijo lo siguiente: todo ha quedado sobre las espaldas de la reforma de pensiones, la reducción del gasto no concuerda con el ajuste del 3% del PIB en 3 años y ha quedado como 1,4% para el 2019. También nos decía usted, más grave de lo de la sentencia de la sala, pues no hay equilibrio presupuestario, ingreso corriente y gasto corriente, seguimos pagando con gasto corriente con ingresos extraordinarios. Nosotros tuvimos ayer al ministro de Hacienda, a don Carlos Cáceres, y precisamente nos dijo esto respondiendo a las afirmaciones del diputado Valiente. Escuchemos. Yo, de los diputados que no votaron por el presupuesto, al único que conozco es al diputado Juan Valiente, y estoy seguro que con poquito él pudiera comprender estas cifras. No voy a ponerme aquí a darle las cifras, yo le invito a que él llegue y que él me diga lo de las pensiones, que me diga eso. Bueno, por aludido entonces, don Charlie y Juan, la respuesta. Bueno, realmente no respondió y quizás es bueno, pero lo que los salvadoreños necesitan es confirmación de los números o críticas a los números. Si usted ve realmente un estudio que recientemente hizo FUSAE sobre el proyecto del 2018, dice que con la reforma aprobada de pensiones, que es el decreto legislativo 787,
proporcionó un alivio fiscal para el 2018 de 0.6% del PIB, pero que eso no estaba reflejado en el presupuesto, ya que de acuerdo a los cálculos iniciales el superávit primario será de 0.4 del PIB. Entonces la pregunta de que hace Fusades en este estudio técnico es, ¿cómo es posible que si la reforma de pensiones alivia la presión fiscal en aproximadamente 0.6 del PIB, en 2018 esto no se ve reflejado en el presupuesto? La única explicación posible es que hay un exceso de gastos en estos rubros. Y el ministro Cáceres lo reconoció transparentemente cuando dijo que la disminución en el financiamiento se había logrado a puro ingreso y un poquito de cambio en las transferencias para el pago de las pensiones del ICE y el INPEP, que de todas formas se iba a financiar con deuda por el lado de los fondos de pensiones. Entonces, el gasto no se tocó, y él lo dijo claramente aquí ayer en la noche. Entonces, si no se toca el gasto, quiere decir que en el fondo no estamos logrando hacer el ajuste que precisamente pide la ley de responsabilidad fiscal y pide las sentencias de la sala. Adicionalmente dijo que en la sentencia de la sala no se hablaba de equilibrio presupuestario. En el final de la sentencia de la sala dice claramente que el presupuesto es inconstitucional, el de 2017, porque no hay equilibrio presupuestario. Y durante el desarrollo de los temas dice claramente, los gastos ordinarios del Estado deben financiarse con ingresos ordinarios, no con ingresos extraordinarios, como los que provienen de préstamos o emisión de bonos. Entonces yo realmente creo que si hay algo que celebrar es que, bueno, hay presupuesto. Yo creo nuevamente que los ciudadanos merecen más y el país merece más, y que nos hemos quedado cortos en todo lo que podíamos haber logrado en la dirección correcta. Entonces, con tal de sacar el tema de la campaña electoral y de estos meses electorales, a mi juicio, mi partido tomó la decisión incorrecta al apoyar este presupuesto cuando realmente no resolvía los temas de fondo. Es cierto, bajaba de 550 millones a 350 millones la necesidad de financiamiento, pero si hubiéramos hecho nuestra tarea, no había necesidad de financiamiento, porque precisamente los acuerdos en términos de prohibición de plazas, de prestaciones, generaban un ahorro presupuestario que podía ser más relevante de lo que se logró solo vía los ingresos. Es decir, para los que no hablamos financieros, digamos ahí en casa, este presupuesto básicamente podría haberse aprobado sin necesidad de pedir prestado, ni emitir bonos, ni nada por el estilo. ¿Eso me está diciendo? Por supuesto. Porque básicamente tenemos, mira, el ahorro en el decreto que afecta, digamos, al órgano ejecutivo, dice que se prohíbe la contratación de plazas. Pero una de las cosas que hizo mucho hincapié la diputada Ana Vilma Escobar durante la plenaria fue que los acuerdos no se concretaban en acciones. ¿Y qué quiere decir eso? Que si tú ves, si estudias los datos, las plazas e incrementos salariales llegaban a un estimado de 79 millones de dólares. Pero tú buscas ese ahorro en el presupuesto y no hay. ¿Qué fue lo que dijo el ministro Cáceres ayer aquí? No, si el presupuesto está igual, dice. O sea, 5.4 mil millones de dólares, está igual, no hubo cambio. Entonces, se toman acuerdos para disque implementar, desarrollar la sentencia de la sala, pero eso no se concretiza en los ahorros presupuestarios, que es precisamente lo que estábamos peleando nosotros. Y entonces, si sumas 79 millones por ahorro en nuevas plazas e incrementos salariales, 26 millones en seguros médicos privados, y empiezas a sumar y ves lo que se logró por el lado de los ingresos, con ingresos subestimados y ahorros reales hubiéramos llegado a necesitar mi cálculo, cerca de 85 millones de dólares. Ok, ahora, Carla, entonces el ministro, lo que nos dijo acá, y si hablamos de las nuevas plazas, es que habían plazas prioritarias y no prioritarias, y que en las prioritarias era, bueno, ineludible entonces que tenías que contratar. Es decir, y creo que me mencionó, si mal no recuerdo, plazas en el sector salud y también en seguridad, entre otros. Te voy a leer, quiero ponernos en contexto. La sentencia de la sala decía, deberán a partir de la emisión de esta sentencia, o sea, a partir de julio de 2017, suspender la creación de nuevas plazas y de nuevas contrataciones en las instituciones que componen el sector público, con la excepción de aquellas que fueren necesarias para las áreas sociales estratégicas como en los ramos de educación,
y salud y las áreas de justicia y seguridad pública. Tengo en mis manos el presupuesto 2018 de CEPA. En el 2017 tenían 22 millones en remuneraciones. Para el 2018 son 35,1 millones en remuneraciones. O sea, te está aumentando 13 millones en remuneraciones en CEPA. Vamos con CIGET. CIGET pasó de 7,8 en 2017 a 9,9 en 2018. Más en remuneraciones, y podríamos seguir, traje varios aquí. Y así sucesivamente, ves los gastos corrientes de la Presidencia de la República, yo mencionaba que son más de 114 millones, y cuando vas viendo, yo coincido con lo que dice Juan, la sentencia no se cumplió, el presupuesto se presentó en septiembre de 2017, o sea, fue posterior a la sentencia de la sala, lo que significa que ellos debieron haber recortado ese gasto porque son plazas nuevas, son plazas que en el 2017 no existían y claramente la sentencia mandataba que no se crearan nuevas plazas. Por otro lado... ¿Esta sentencia de las nuevas plazas aplica también para las autónomas, no solamente...? Aplicaba para todos, aplicaba para todo el Estado. Y por otro lado, que esto es grave, cuando tú ves la ley de vacunas que se aprobó en la Asamblea Legislativa, decía que el presupuesto para la ley de vacunas debía ser el 1% del PIB. ¿Cuánto tienen asignado para vacunas? 0. ¿Qué significa? ¿Qué le van a decir los diputados? Yo lo decía en el Pleno, a las mamás que lleguen a la unidad de salud y no tienen una vacuna para meningitis o neumococo, que cuesta una 125 y la otra $200. Mamás que ganan salario mínimo que no pueden comprar una vacuna si no es que se la ponen en el sistema de salud. Y habla el ministro de que está financiado el presupuesto de salud. Los veteranos, si se hubiera recortado en las plazas adicionales que traía el presupuesto, te aseguro que hubiéramos logrado cumplir con la ley de veteranos, que es ley de la República. Si el Estado también debe de cumplir la ley, no solo el ciudadano. Es una de las cosas por las que yo voté en contra. Primero, porque el presupuesto no cumplía con la sentencia de la sala en muchos aspectos, tampoco tomó en cuenta el escalafón de salud, que como te digo, si se hubiera recortado en otras áreas no prioritarias, definitivamente se hubieran logrado cubrir esas obligaciones y responderle a sectores con los que se ha hablado de que hay que cumplirles la ley. Pero como no quisieron recortarse, porque que sepan los salvadoreños que de ese dinero que se va en plazas, cada activista contratado por el FMLN le da el diezmo o el 20% al partido, por supuesto que no les conviene recortar. Definitivamente, a todas luces, ese presupuesto no debió aprobarse y creo que ha sido un grave error, que solo va a endeudar más al país y no va a resolver los problemas de fondo de la nación. Patricia. Sí, Carlos, yo en esta ocasión pues no estuve presente en la plenaria y por eso no pude votar, pero si hubiera estado, mi voto hubiera sido en contra. Te explico. Hablemos de deuda. Prácticamente se les aprobaron 554 millones de dólares. ¿Saben cuánto aumentó la deuda en solo 2017? 900 millones de dólares. Yo no puedo seguir siendo cómplice de un gobierno que sigue y sube la deuda y no les importa hasta en el hoyo que nos están hundiendo. El total de recaudación ha sido más alto. Hacienda recaudó en 2017 4.797 millones de dólares. O sea, están con más dinero. Este ha sido el gobierno que tiene más disponibilidad, más recursos, pero veamos cuál es el beneficio que llega a los salvadoreños. Yo no puedo aprobarle más deuda ni aprobar presupuestos desfinanciados si ellos no cumplen los compromisos, no quieren ordenar las finanzas. Veamos, le voy a poner un ejemplo a los hermanos salvadoreños. Hasta noviembre del 2017, el país debía 18.320 millones de dólares. Eso es el 65.6% del PIB. Lo voy a poner a la escala del gasto familiar. Hermano salvadoreño, por cada 100 dólares que usted gana, ¿qué pasaría si tiene que pagar 65.60 dólares de esos 100 dólares a deuda? Que eso es lo que está pasando ahorita en el gobierno. Y le quedan solamente 34.40 dólares para su vida. Y eso lo tiene que utilizar para alimentación, para casa, para luz, agua, teléfono si tienen celulares, medicinas porque todos nos enfermamos. Y ahora no hay medicinas en los hospitales tampoco. Y encima de todo,
se le ocurre al jefe de familia, imagínense, que quiere tener el último carro del año o que quiere tener a alguien que trabaje y bien pagado para que le atienda en su casa. ¿Qué va a pasar entonces? Que no le va a alcanzar, porque 34.40 de $100 no le alcanza para todos los gastos que tiene. Las escuelas de sus hijos, los cuadernos útiles escolares, no alcanza. Entonces, ¿cómo lo va a solucionar? Con más deuda. Eso es lo que está haciendo este gobierno. Y no les importa seguirnos hundiendo en el hoyo que nos tiene. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que ser responsables y tenemos que buscar soluciones para los salvadoreños. Y ese es el gobierno que tenemos que pretender tener, un gobierno responsable para poder crear oportunidades para los salvadoreños. Así es que no estoy dispuesta a aprobarle ni un centavo más a este gobierno si no cumple con los compromisos adquiridos. Bueno, entonces veo que están de acuerdo ustedes en que fundamentalmente no deberían haberse creado nuevas plazas, ¿no? Ok. Algo más que, diputado Valiente, usted habría afirmado es que no se cumple con la ley de responsabilidad fiscal. Quiero que escuchemos lo que nos dijo el ministro don Carlos Cáceres el día de ayer, cuando nos explicaba las razones, a su juicio, de por cuál no se está cumpliendo parte de esta ley. Escuchemos. Uno es que yo en la ley propuse que se llegara a 17% de recaudación fiscal y solo se está llegando a 15.7%, o sea que nos hace falta 1.3. Quisiera cumplirla, pero en esto es difícil. Las letes y la ley de responsabilidad fiscal dice que se va a bajar el ratio de letes cuando se haya cancelado la totalidad de las letes adeudadas. Diputado Valiente. Bueno, francamente el ministro reconoció que efectivamente no se está cumpliendo a cabalidad la ley de responsabilidad fiscal. Que las razones que él aduce, que son las por las que no se cumplen, sean distintas a las razones que yo aduzco, no quiere decir que al final se cumpla. O sea que yo creo que tenemos un grave problema. Nosotros le ofrecimos a la población que íbamos a tener un presupuesto que cumpliera con la Constitución, un presupuesto que cumpliera con las leyes de la República, dentro de las cuales está la ley de los veteranos, está la ley de salud, está la ley de vacunas, y que cumpliera con las sentencias de la sala. Y efectivamente el mismo ministro vino aquí a este set y dijo que la ley de responsabilidad fiscal no se cumple a cabalidad. El argumento que yo usaba, lo acabo de leer recientemente en el análisis técnico que hizo FUSADES del presupuesto, donde decía que efectivamente el ajuste fiscal no es adecuado para el plan de ajustar 3 puntos en 3 años. Dicho esto, precisamente en relación con el tema de los ingresos, yo creo que si este gobierno finalmente nos dice la verdad respecto de cuánto es el PIB, va a resultar que la carga tributaria es mucho mayor que lo que la misma ley de responsabilidad fiscal dice. Ahorita tenemos un 14.4, pero todo indica que el PIB con el que se está haciendo la valoración está con una inflación de alrededor del 20%, y si cuando haya ajuste, seguramente los indicadores van a ser indicadores reales, y entonces vamos a ver cuánto es la carga tributaria de verdad. Vamos a ver una deuda, una carga de deuda mucho más importante que la que tenemos ahorita registrada, y vamos a ver la situación real que el país tiene. Ok, con esa idea vamos a la pausa. Entonces, cuando regresemos vamos a hablar acerca de la plataforma legislativa del Partido Arena. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. Esto es lo que me gusta de leer los mensajes del Twitter. A veces hay personas que hacen preguntas más acuciosas de las que se nos pueden ocurrir a nosotros. Así que vamos a preguntar lo siguiente. O sea que el presupuesto es inconstitucional, dice este televidente, ya que no cumple con la sentencia de la Sala de lo Constitucional. ¿Quién de ustedes va a solicitar la inconstitucionalidad? Comienzo contigo, Carla. Bueno, yo realmente no he pensado en redactar la inconstitucionalidad, pero no tengo problema con hacerlo, y me encantaría que pues el resto de colegas que no votaron me acompañaran. En el mismo sentido, creo que no habría ningún problema con redactarla y ir a presentarla. Ok. Bueno, hablemos entonces ahora acerca de la plataforma legislativa del Partido Arena. Así, en grandes líneas,
Hay dos problemas fundamentalmente que aquejan a los salvadoreños y lo dicen también en el sondeo que realizó la UCA, Carla, y es que casi 2/3 partes de la población o casi 3/4 partes de la población ven que la situación económica en este país simplemente no funciona. Ahora, ¿qué puede hacer un partido político en la Asamblea Legislativa para introducir proyectos de ley que generen condiciones que de repente nos traigan más inversión a este país y se genere más empleo? Bueno, mira, yo quiero contarte con mucha satisfacción que parte de la propuesta económica de la plataforma legislativa está relacionada a una propuesta que yo ya presenté en la Asamblea, que es para favorecer la formalización del sector de las MIPES. Para nosotros no es secreto de que las MIPES son las que mueven todo el tejido productivo del país. Más del 90% de las empresas aquí son micro y pequeños empresarios, pero no se han creado las condiciones para que esta gente pueda dar el paso a la formalidad. En tal sentido, el año pasado, en enero, yo presenté una propuesta a la Asamblea Legislativa relacionada a poder dar algunos incentivos para que las MIPES se formalizaran. Y es un sistema de progresividad tributaria en la que el microempresario el primer año no pagaría el impuesto sobre la renta, el segundo año empieza a pagar el 25%, el tercer año el 50% y así sucesivamente hasta que llega a pagar el 100% del impuesto sobre la renta. Y adicionalmente la propuesta contiene que el Estado pueda pagar el primer año la cuota patronal del Seguro Social, porque hay otra realidad que preocupa y es que todos estos micro y pequeños empresarios, al trabajar en la informalidad de ellos y sus familiares muchas veces no tienen acceso a Seguro Social y a una pensión, y a la hora de jubilarse no tienen de dónde echar mano. Entonces, esta es una propuesta que se retoma en la agenda legislativa del partido, pero para nuevos emprendedurismos, que va en la misma línea que persigue poderles dar algunas medidas para formalizarse. A mí me encantaría, Carlos, que se hablara del monotributo, que es una figura que incluso el FMI plasmó en su informe de país como una alternativa para poder ayudar a los microempresarios. Lamentablemente, en la legislatura pasada, cuando lo propuso nuestro entonces diputado Edwin Zamora, no tuvimos el acompañamiento del FMLN y nada más quedó la propuesta ahí en el aire, pero creo que sería una buena medida retomar ese monotributo que le ayudaría al microempresario a formalizarse, pero también a tener esos beneficios sociales que son una pensión y el acceso al seguro social. Ahora, eso en materia económica. El 70%, si mal no recuerdo, de las empresas o microempresas o de la actividad económica en este país, lo que debo decir, es informal. Solamente un 30% es formal. Es decir, de cada 100 personas que tienen algún tipo de negocio, 70 lo tienen informal. Ahora, este monotributo, hasta este momento, tú mencionabas que no fueron acompañados en la legislatura anterior. La pregunta es ¿por qué? Porque eso de repente no solo ayuda para que entren más ingresos al fisco, sino que también para que nos vayamos moviendo a la universalidad en el sistema de pensiones. De hecho, te voy a decir que fue una visión corta del gobierno del FMLN porque se le presentó incluso las corridas financieras de lo que podría significar para el Estado el ampliar esa base tributaria. Sin embargo, se negaron completamente a discutir el proyecto en la Comisión de Economía. Yo era asesora en ese momento, me tocó verlo con Edwin, y realmente era un proyecto bastante ambicioso, veía la parte del monotributo, le daba una salida al tema del financiamiento, porque es otra limitante que tienen las MIPES. Se creaba un sistema novedoso de garantías que le permitía al empresario poder tener ese respaldo económico para poder acceder a financiamiento. Todo eso el FMLN lamentablemente no lo quiso discutir en la comisión, no tuvimos los votos para que algunas cosas de ese proyecto pasaran, pero eso no significa que no lo podemos retomar para la siguiente legislatura. Yo creo que es una parte bien importante. Si no hacemos algo por el microempresario, que es el que mueve el tejido productivo, difícilmente vamos a poder crear esas condiciones de empleo que el país necesita. Ok, ahora Patricia, nosotros hemos leído, por ejemplo, algunas propuestas que has impulsado tú, han sido bastante, han causado revuelo, como el de la castración química, por ejemplo, que tú propusiste. Claro. No sé si eso sigue siendo parte de tu plataforma para impulsarlo en la siguiente sesión legislativa. Sí, Carlos. Primero quiero mencionar que también la primera propuesta que logré ya la aprobación, que es el registro público de violadores sexuales, ya está en vigencia y ya está funcionando. Ya fui la primera vez que llegué a la dirección de centros penales, no tenían nada,
pero creo que hasta eso llega a la responsabilidad de cada diputado ver que estas llegan a ser ejecutadas, las propuestas y las leyes que se aprueban en la Asamblea Legislativa. Así es que ya tenemos un registro público de violadores sexuales. A la par de esto, pues tengo que mencionar la castración química también de violadores sexuales, aunque a algunos no les guste, pero creo que tenemos que dar nuevas herramientas para viejas enfermedades que no se han solucionado y que no queremos que sigan enfermando a nuestra sociedad. Queremos una sociedad sana, tenemos que proteger a nuestros niños. Aparte de esta, quiero mencionar también la ley de ADN, conocida como ley de ADN, que es el registro de huella genética. Esta propuesta es como la que voy a llevar a cabo y voy a luchar porque se apruebe, porque es contra la impunidad del delito. ¿Qué necesitamos en El Salvador? Que se termine la impunidad. Así es que con el ADN tenemos el 99.9% de certeza que vamos a identificar a un individuo de otro. Con esta herramienta se puede comprobar la inocencia de una persona o comprobar la culpabilidad de una persona. Tenemos los penales llenos de casi 40,000 personas en penales en este momento. ¿Y todas son culpables? Probablemente no. Y queremos tener en los penales a las personas que sí han cometido los delitos, no a los que son inocentes y que se han basado tal vez en simplemente los testigos criteriados, sino tener una prueba científica. Y eso es lo que creo que tenemos que hacer, modernizar nuestro sistema para poder tener a quienes han cometido los delitos en la cárcel. Queremos descongestionar los penales, utilicemos esa herramienta que ya se utiliza en todo el mundo. Así es que, y te puedo hablar también del fuero, de retirar el fuero a los políticos cuando es por motivos de delitos comunes. Creo que esto es algo que todos los salvadoreños han apoyado desde que se mencionó y es lo que ellos están buscando, que los políticos seamos transparentes y con medidas así lo vamos a lograr. Ok, Juan, yo sé que tú ya no vas para reelegirte como diputado, pero de repente puedes contestar esta pregunta con mayor libertad entonces. El señor Walter Juárez nos escribe lo siguiente: ¿por qué les preocupa tanto la formalización de las MIPES y no la elusión y la evasión fiscal de los grandes empresarios? Aquí se dice que hay 1.200 millones de dólares en evasión al fisco y por otro lado funcionarios del FMLN, así como el ministro Cáceres, se han quejado de que Arena tiene engavetada o obstaculizada el proyecto de ley de cobro administrativo que permitiría que Hacienda cobrara impuestos que no se le pagan. Bueno, mira, no hay realmente un estudio tributario a profundidad que haya determinado que realmente hay una elusión y una evasión de esa magnitud. Las grandes y las medianas empresas son pocas. Yo no recuerdo la última estadística, pero si no recuerdo mal, son menos de 500 empresas las grandes y medianas. Y en las grandes, especialmente en los muy grandes contribuyentes, el Ministerio de Hacienda prácticamente tiene auditores adentro de las empresas. Entonces, que me vengan a decir a mí que ahí hay ilusión y evasión y que causa de eso es que estamos así de pobres, que es un poco la lógica. Los ricos, causa de los ricos. Eso es un manejo ideológico de los temas. No quiere decir que no estemos en contra de la evasión. Por supuesto que estamos en contra de la evasión. Pero la evasión más importante no está donde la quieren hacer aparecer los políticos de izquierda. Yo creo que es importante que estos temas se traten seriamente y que se discutan. Yo estoy seguro que mis colegas en estos 2 meses que tenemos, 3 meses que tenemos, no, 4 meses que nos faltan en la legislatura, podemos de nuestra plataforma legislativa hacerla avanzar. O sea, no tenemos que esperar al 1 de mayo de 2018 para empezar a ejecutar lo que hemos dicho que vamos a hacer. Y por supuesto que estamos dispuestos a sentarnos con el ministro para discutir este tema a profundidad y ver cómo lograr una ley que le ayude a él a cobrar sin que viole los derechos constitucionales de las personas y de las personas jurídicas. Entonces, yo creo que si nos sentamos, dejamos la ideología y la politiquería barata a un lado, podemos tocar el tema técnico y avanzar para disminuir la evasión y la elusión. Eso quiere decir que hay otros temas, además de ellos, como los que mencionó la diputada Carla Hernández, que revelan que es necesario formalizar nuestra sociedad, porque al formalizar nuestra sociedad realmente vamos avanzando en el sentido correcto para que las políticas públicas lleguen a todos. Pero ahorita tenemos probablemente no lo mejor, pero tenemos una adecuada ley de seguro social para los empleados privados,
pero que al tener un sector tan amplio en la informalidad, precisamente evitamos ese beneficio para una gran población, una gran cantidad de población salvadoreña que podrían beneficiarse. Ok, con ese ya nos vamos a caer entonces, se nos acabó el tiempo. Gracias Juan, Patricia y Carla por haber estado esta noche aquí en 8 en Punto. Amigos, antes de irnos, déjenme contarles rápidamente que en noticia de último minuto se ha registrado un sismo en la costa atlántica del país de Honduras, 7,8 grados en la escala de Richter. Estése pendiente entonces de nuestras redes sociales y vamos a tener, por supuesto, mayor información en la emisión matutina de Teleprensa. Vamos a agradecer también el patrocinio de COSAVI de RL a nuestro programa 8 en Punto. COSAVI de RL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Dicho esto, regresamos mañana con este compromiso, el compromiso de hablar a profundidad y con rigurosidad de los temas de la República, acá en 8 Punto. Buenas noches, soy Carlos Soler.